Amada iglesia, un tema delicado, pero muy importante también para nuestro crecimiento espiritual. Esta enseñanza la he titulado Pecados Ocultos. Y quiero tomar como referencia bíblica Josué capítulo 7, versículos 16 al 26. Voy a estar haciendo lectura de este segmento bíblico en la Nueva Traducción Viviente. Josué capítulo 7, versículos 16 al 26. Y dice la palabra del Señor, iglesia. Este es un episodio muy triste. Trate por favor de meterse en los zapatos de este personaje. Temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente, y el clan de Zera fue el señalado. Luego las familias de Zera dieron un paso al frente, y la familia de Sinri fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Sinri se le hizo pasar al frente uno por uno, y Acán fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho. Quiero que diga conmigo esta frase bien fuerte: confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Eso se llama avaricia. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas. Qué tristeza, ¿no? Tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Versículo 25. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso, desde entonces, al lugar se le llama el Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Padre, te pedimos en este momento que preparen nuestro corazón para recibir con el espíritu correcto esta palabra. Y todo distractor que quiera entorpecer el sentido correcto de la palabra sea ahuyentado y sea quitado de nuestro entorno. Proclamamos, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz, y tu palabra nos habla de una manera directa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos amados,
Hace varios domingos tuve la oportunidad de predicar sobre la victoria que Dios le entregó al pueblo de Israel cuando iniciaron su campaña de conquista. Y la primera ciudad que tenían que enfrentar era nada más ni nada menos que una de las ciudades con las más fuertes y gruesas murallas, al punto donde se podían construir casas encima de ellas. Y fue una victoria impactante. Fue una estrategia que para nada fue militar, sino que del todo fue una estrategia divina. Sin embargo, surge una pregunta: ¿de qué sirve una gran victoria seguida de una inexplicable derrota? ¿No nos ha pasado de pronto a nosotros que hemos tenido esa experiencia donde vemos cómo Dios nos respalda en algo que pensábamos perdido, en algo que pensábamos imposible de enfrentar, de superar, de lograr? Y vemos la intervención de Dios moviéndose, glorificándose, ayudándonos, respaldándonos, colocando la gente correcta en el momento correcto a nuestro favor, abriendo la puerta que parecía cerrojo de hierro, cerrada, pero que Dios la abrió. Y vemos la gloria del Señor haciendo ese milagro, abriendo esa puerta. Pero después, a los pocos días, empezamos a darnos cuenta que el panorama cambia y como que se cierran las puertas, como que todo empieza a manifestarse en nuestra contra y empiezan las dudas, las inquietudes. ¿Pero qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y cuestionamos a Dios. Y vamos y clamamos delante de Dios, lo hacemos como Josué, pero vamos en una mezcla como de desánimo, pero al mismo tiempo también como voy a preguntarle a Dios, voy a reclamarle a Dios, ¿por qué? Si antes lo hizo, ¿por qué ahora no lo está haciendo? Hermanos, esto deja ver la desilusión, deja ver la moral baja de Josué con los ancianos del pueblo, que toman la decisión de acudir a la presencia de Dios para clamar delante de Él y decir: ¿qué está sucediendo? Y no es para menos que Josué se sienta como se siente, porque apenas están comenzando la campaña militar y tan pronto se empiezan a enterar los pueblos, las ciudades que van a ser conquistadas, de que a la segunda ciudad, una ciudad muy sencilla, una ciudad muy débil, fue capaz de derrotar a los famosos israelitas. Entonces iba a empezar a desarrollarse una retaliación a muerte de parte de todos esos habitantes contra la nación de Israel. Entonces esto generó pánico, generó miedo, generó incertidumbre en Josué y en todos los ancianos. Y por eso claman delante de Dios para hallar explicación a esa situación. Ellos no encontraron lógica de cómo vencieron a Jericó, una gran ciudad amurallada, con el respaldo de Dios, y ahora son humillados con una derrota en Jai, una ciudad que quedaba más o menos a unos 24 kilómetros, no era tan lejana, y que no tenía casi ni murallas. Y sin embargo, enviaron 3,000 soldados, y de esos 3,000 soldados, casi 36 para ser exactos, murieron y otros quedaron heridos. Tuvieron que retroceder inmediatamente porque se dieron cuenta que iban a ser destruidos. Entonces el pecado de Acán se convierte en la falta de fe de todo un pueblo que deshonró el mandato divino de no poseer nada del anatema. ¿Cómo así? Por un solo hombre que desobedeció el mandato divino de no tocar el anatema, ¿queda contaminada toda la nación? Lamento decirlo, pero así es. Porque eso es lo pecaminoso del pecado. Lo pecaminoso del pecado es que contamina a otros. No solamente te contamina a ti. Cuando pecamos, nos guste o no nos guste, terminamos contaminando a los que están cerca a nosotros. Y por eso es que Dios dejó escrita en su palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, pero en el Antiguo Testamento también dejó ejemplos muy claros
de la pecaminosidad del pecado. ¿Y por qué Dios entonces tuvo que ser radical? Cortar. El pecado oculto de un hombre en el campamento generó la derrota entre el pueblo de Dios. Y esto debería llevarnos a pensar, mis hermanos, por ejemplo, hoy día, en una comunidad como esta, deberíamos tomar más conciencia de que somos miembros los unos de los otros. ¿Cuántos dicen amén? Pertenecemos a un mismo cuerpo. Y hablemos solamente de la parte local, de la iglesia local que hace visible la iglesia universal, que es invisible. Cuando uno de nosotros nos acostumbramos a llevar una vida de pecado oculto, nos guste o no nos guste, afectamos al resto. Y por eso pido de todo corazón a mi Señor para que esta palabra nos ponga en alerta. Y que si estamos jugando, coqueteando con el pecado, y si estamos haciendo cosas que deshonran el nombre del Señor, pero nos sentimos tranquilos porque nadie nos ha de pronto encontrado, ¿cierto? Nadie nos ha sacado a la luz. Y por eso seguimos en este pecado. Tengamos cuidado porque hay uno que sí nos está viendo. Amén. Pero lo más terrible es que por ese pecado ya en este momento podemos estar afectando a nuestros hermanos. Podemos estar afectando a la iglesia. Nunca debemos dar por sentada nuestra victoria prometida si descuidamos nuestra obediencia diariamente. Somos llamados, iglesia, a todos los días estar examinando nuestro corazón, todos los días estar revisando cómo nos encontramos en cuanto a nuestra comunión con Dios. Los cristianos somos llamados a no comulgar con el pecado. Y ese es uno de los temas más candentes en este tiempo para la iglesia. Porque no le gusta a la iglesia en este tiempo que le hablen del pecado. Pero tenemos que hacerlo. Porque la iglesia está normalizando muchas de las cosas que, según la palabra de Dios, son pecado. Y las quiere mostrar ahora como si fueran algo normal porque todos los demás la hacen. Ay, no sea fanático. Ahora la palabra que se utiliza es no sea radical, no sea extremo, ¿cierto? Fundamentalista. Bueno, tantas palabras que se usan para poder minimizar, ¿cierto?, la realidad del pecado. Pero mis hermanos, la verdad es que nuestros pecados ocultos son los peores ladrones de nuestras victorias prometidas. Cuántas cosas Dios nos ha prometido, cuántas bendiciones ya el Señor nos las entregó en Cristo, pero no las vemos manifestadas. Sencillamente, ¿por qué? Porque hay pecado oculto. Hay pecado oculto. Por eso quiero que extraigamos del relato que acabamos de leer, del pecado de Acán, unas lecciones muy importantes con respecto a los pecados ocultos. Y quiero que por favor tome nota para que usted pueda luego, en sus tiempos de intimidad con Dios, reflexionar más a fondo sobre estas lecciones que verdaderamente son muy válidas para que las revisemos y las confrontemos con nuestra vida. Allá, en la intimidad, en la soledad, allá donde nadie nos ve, pero donde sí sabemos que Dios nos está viendo. La primera lección que yo encuentro en el relato del pecado de Acán es que los pecados ocultos generan derrotas extrañas. Otra vez, los pecados ocultos generan derrotas extrañas. Y este es un buen indicador para que empecemos a analizar. ¿Has tenido en estos últimos tiempos algunas derrotas extrañas? Cosas que por el contrario usted estaba imaginando que le iban a salir súper bien, que usted ya estaba seguro de que iba a lograr tal cosa. Usted decía, no, es que ya, listo, eso ya solamente es cuestión de esperar. Y cuando llega la respuesta, cuando llega el día, aparece exactamente lo opuesto, una derrota. Eso puede llevarnos a reflexionar de que probablemente hay algo oculto aquí, algo oculto en nuestro corazón. Los pecados secretos
o los pecados no confesados, porque eso es un pecado oculto, un pecado no confesado del pasado, se convierte en generador de situaciones inesperadas o de fracasos inexplicables. Ahí está ese generador. Entonces, ¿por qué me pasó lo que me pasó? Yo no lo esperaba. ¿Qué sucedió? Entonces, antes de empezar a cuestionar a Dios, o antes de pronto de empezar a echarle la culpa al diablo y a los demonios, ¿sí? Miremos hacia adentro. Revisémonos. Examinémonos, mis hermanos. Pecados ocultos. Este tema de los pecados ocultos es bien delicado. ¿Saben por qué? Porque los pecados ocultos se convierten como en fantasmas que suelen aparecer cuando menos los esperamos. Cuando menos los esperamos, aparecen los pecados ocultos, salen a la luz. Imagínense el caso, por ejemplo, de Acán. Acán ya estaba contento, feliz, y todo el mundo estaba celebrando la victoria de Jericó. Y en ese mover festivo, pues él aprovechó y guardó allá en su tiendita, bien guardadito, todo lo que... Y el hombre comiendo callado. Pero lo más triste es que para poder guardar eso en su tienda, tuvo que involucrar ¿a quién? A su familia. Y la familia parece ser que lo permitió. Entonces, hermanos, él estaba tan contento, tan feliz, que de pronto el día que menos lo imaginaba, fue expuesto a la luz. Fue expuesto su pecado. Entonces, este caso bíblico, quiero que por favor lo lea completo esta semana. Analícelo por favor con calma. Nos muestra que esta derrota sorprendente se puede rastrear hasta un pecado oculto. Toda esta derrota que enfrentó toda una nación tuvo que ser rastreada por el ojo de Dios. Y llevó entonces a Josué a que lograra entender por qué había pasado lo que había pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Diga conmigo, un pecado oculto. Ahora David, ¿cuántos recuerdan a David? David entendía muy bien el alcance de los pecados ocultos. ¿Se acuerdan la experiencia que él tuvo, cierto? Él quiso guardar su pecado, quiso esconderlo, quiso maquillarlo, y entre más lo maquillaba, más monstruoso se veía, ¿cierto? Y por eso es que entonces este hombre que tenía tanto conocimiento del efecto que producen los pecados ocultos, hace una oración muy sincera a su Dios, que debería convertirse en nuestra oración en todos los días. Salmo 139, versículos 23 y 24. Escriba esa cita, por favor. Salmo 139, 23 y 24. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Me encanta cómo lo dice. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Esa es la oración que tenemos que hacer todos los días, mis hermanos. Esa oración se convertiría realmente en un antídoto contra los pecados ocultos. Por eso pidámosle a Dios con sinceridad que nos examine, que nos ayude a ver en nuestro interior para descubrir cualquier cosa que esté mal, cualquier cosa que ofenda el nombre de Dios. Y que cuando detectemos que hay algo que ofende a Dios, seamos prestos, seamos diligentes en tratar ese pecado. Porque también sería muy terrible que tomar conciencia de que hay algo que estoy haciendo mal y seguir haciéndolo. Entonces ese pecado ya se convierte no solamente en un pecado oculto, sino en un pecado deliberado. Y los pecados deliberados son sumamente peligrosos, mis hermanos. Léase Hebreos capítulo 10. Son esos pecados que cauterizan la conciencia. Son esos pecados que tienen la capacidad de apagar u opacar la voz del Espíritu Santo en el cristiano. Y eso sí que es peligroso. Si hay algo de lo que tenemos que pedirle al Señor es que nunca se opaque la voz del Espíritu de Dios para confrontarnos con nuestros pecados.
Mientras la voz del Espíritu Santo nos esté diciendo: cuidado, Elías, cuidado con esa mirada, cuidado con esas palabras, cuidado con esa decisión, cuidado con esa relación. Mientras el Espíritu Santo nos esté hablando, tenemos esperanza. Pero para poder cultivar esa voz que tiene el poder de convencernos de pecado, tenemos que cuidarnos de los pecados deliberados. Es decir, si yo soy consciente de que esto daña mi comunión con Dios, daña mi relación con Dios, tengo que huir como de una plaga. Huir y no seguir ahí en lo mismo. Porque cada vez que sigo haciendo lo que sé que está mal, lo que a Dios le desagrada, empiezo a generar una cauterización. La palabra cauterizar se utiliza precisamente de lo que sucedía con los soldados romanos heridos. Las heridas de los soldados romanos eran o por lanzas, o eran también por dagas, o eran también por espadas. Eran profundas. Y para la ciencia de la época, pues el mejor método para que no se desangrara el soldado era inmediatamente colocar un hierro en el fuego, y cuando estaba el rojo vivo, lo colocaban sobre la herida. Se cauterizaba la herida. Y al poco tiempo, el soldado sanaba, al punto que se tocaba y no sentía nada. Estaba así la chaguala ahí, pero estaba cauterizada. A veces nuestras conciencias pueden tener esa experiencia si no nos cuidamos de los pecados ocultos que se convierten en pecados deliberados. Eso es lo que sucede con la gente cuando ya uno queda impactado, pero esta persona no siente ni poquito de remordimiento. Está haciendo lo que está haciendo y hasta se siente orgulloso de hacer lo que hace, y hasta incita a otros a que hagan lo mismo que él. Mente cauterizada. Mente cauterizada. Y esto entonces termina llevándonos poco a poco a un pecado que es el único que no cubre la sangre de Cristo. ¿Sabe cuál es el pecado que no cubre la sangre de Cristo? El pecado de muerte. ¿Y cuál es el pecado de muerte? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado en sí que se cataloga como la blasfemia contra el Espíritu Santo? La incredulidad. La incredulidad no la tienen los ateos. La incredulidad no lo tienen las personas que abiertamente dicen: yo no creo que exista un Dios. Ese no es un incrédulo. El incrédulo es el que tuvo la gracia de disfrutar la verdad de Dios en su vida y en su corazón, y después decide rechazarla. Lean Hebreos. Personas que pueden gustar de la gracia de Dios y después deciden por ellos mismos rechazar eso. Y abiertamente dicen: yo estaba creyendo algo que era mentira. Abiertamente lo rechazan. Gustaron de la gracia de Dios, gustaron del favor divino, y ahora de manera voluntaria lo rechazan. Eso solo lo puede hacer una persona que ha tenido un conocimiento real de lo que es la verdad de Dios. Por eso es que cuando el Señor le habló el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, usted mire el contexto. ¿Y a quién le dijo esa expresión? Le habló a los cabezones teológicos de la época, a los que tenían el conocimiento de la Torá y de la Tanakh, a los que se ufanaban de conocer la sabiduría de la Torá, de la ley de Dios. A ellos fue que el Señor les dijo que podían cometer ese pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. En segundo lugar, mis hermanos, ojo con esta lección: los pecados ocultos nos arrastran a consecuencias públicas. Pecados ocultos nos arrastran a consecuencias públicas. Mira el caso de Acán. Probablemente hasta el momento, hasta entonces, Acán era uno más del pueblo de Israel. Nadie lo conocía. Él no era un príncipe, él simplemente fue un padre de familia. Pero en el momento que sale a la luz su pecado, quedó expuesto al escarnio público. Eso es lo que hace el pecado. El pecado tiene ese potencial de que primeramente te incita a entrar a la oscuridad. Pero una vez te comes el bocado del pecado,
el pecado se encarga luego de ¿qué? De sacarte y exponerte y dejarte en vergüenza. ¿Sí? Acán no imaginó que su acto oculto de desobediencia llegara a afectar a toda una nación. ¿Y sabe que ese es un gran problema de muchos de nosotros en este tiempo? Como hay mucho orgullo en nuestro corazón y somos cristianos y decimos que amamos a Dios, pero resulta que hay una gran ignorancia con respecto al alcance de los pecados ocultos. Y como ignoramos el alcance de los pecados ocultos, entonces cuando alguien nos confronta con nuestro pecado, somos capaces de decirle: ¿a usted qué le importa? Usted viva su vida, yo vivo la mía. Mire, de las cosas más difíciles en este tiempo para nosotros los pastores es ejercer disciplina sobre los congregados. Ese es un arte perdido, lamentablemente, de la iglesia de este tiempo. Ahora no podemos disciplinar a los hermanitos porque cuando queremos disciplinarlo como el padre que disciplina a su hijo porque lo ama y porque quiere corregirlo y quiere que avance en su vida cristiana, entonces se pone bravo, se enoja y medio se le dice algo, es más fácil, pues me voy. Al fin y al cabo tengo a dónde escoger. Y no hay conciencia de compromiso. Se perdió esa capacidad de entender de que cuando estoy bajo una cobertura pastoral, tengo que rendir cuentas. Y no es para que el pastor me controle la vida, porque nosotros los pastores no estamos para controlarle la vida a nadie. Nosotros somos equipadores. Pero sí es necesario que cuando yo esté mal, me deje corregir, me deje instruir. Porque si menosprecio la corrección, voy a terminar cayendo al abismo. Un hijo que menosprecia la corrección de sus padres es el futuro asesino. Es el futuro narcotraficante. Es el futuro corrupto. ¿Por qué? Porque rechazó la disciplina. Entonces, iglesia, yo creo que necesitamos pensar que cuando pecamos estamos afectando a muchas personas, a más de las que nosotros imaginamos. Y por eso cuando el pastor conoce de que cierta persona ha fallado, tiene la responsabilidad delante de Dios de llamarlo y de poder corregirlo. No es para regañarlo, no es para ahora amedrentarlo, no es para ahora hacerlo sentir el más pecador de toda la iglesia, no. Es para poder corregirlo y que él pueda experimentar el juicio de Dios en su vida que trae orden, pero la misericordia de Dios que restaura también. Son dos cosas importantes, juicio y misericordia. Pero no, lo único que queremos es que nos hablen de misericordia. Y seguimos en el ciclo, haciendo y deshaciendo, sabiendo que Dios me ama. Pero así no funciona el amor de Dios. El amor de Dios es una mezcla de juicio y misericordia. ¿Sí? Juicio para traer orden y misericordia para traer restauración. Un caso muy práctico, iglesia, que ilustra este asunto que estamos hablando de los pecados ocultos, como para que usted pueda decir, bueno, pastor, ¿de qué está hablando específicamente? Le voy a dar un ejemplo. El caso, por ejemplo, de el enojo no resuelto. Tenga en cuenta eso. El enojo no resuelto es una forma muy práctica de mostrarte este problema de los pecados ocultos. El enojo no resuelto es definitivamente algo que, si no lo tratamos, puede terminar generando algo muy trágico. Cuando nosotros nos acostumbramos a vivir con enojo en nuestro corazón contra algo o contra alguien, tenga en cuenta esas dos cosas, porque usted puede estar enojado no necesariamente contra una persona, puede estar enojado contra un suceso, contra algo que le pasó. Entonces, este enojo no resuelto se va a convertir en una amargura tan venenosa que las personas que comparten con nosotros en cualquier escenario de nuestra vida van a terminar contaminados. Si usted es padre, va a contaminar a su pareja, a sus hijos. Si usted es esposo, va a contaminar a su cónyuge. Si usted es abuelo, va a contaminar también a sus parientes. Si usted es, por ejemplo, empresario, va a contaminar a sus subalternos.
Si usted es profesor, va a contaminar a sus estudiantes. Y así sucesivamente. Si yo, siendo pastor, guardo en mi corazón un enojo no resuelto, voy a contaminar a toda la iglesia. Ese es el problema de los pecados ocultos, que voy a terminar entonces contaminando y afectando a muchos de los que están cerca mío. Con razón decía Hebreos 12:15, o dice mejor, Hebreos 12:15 en la Nueva Traducción Viviente: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Yo creo que más claro no se puede hablar, ¿cierto? Hay que cuidarnos entonces de la amargura. ¿Y qué es la amargura? Un enojo no resuelto. ¿Y qué es un enojo no resuelto? Un pecado oculto. Porque usted puede estar haciendo así, pero por dentro lleno de enojo, de rabia. Así que lidiemos con nuestros pecados ocultos. Hermanos, lidiemos con el enojo, lidiemos con la lujuria, lidiemos con la envidia, lidiemos con el egoísmo, con la avaricia. Todos esos pecados que podemos camuflar, esos son los pecados ocultos. Y que lamentablemente en la cultura actual de la iglesia nos acostumbramos ¿a qué? A convivir con ellos. Los normalizamos. Uno escucha cristianos que alaban y glorifican a Dios tan lindo y cantan y leen la Biblia y todo, pero cuando se enfrentan a una situación estresante, a un problema de pronto allá en casa, se les ve sacando tremenda verborrea, tremendas palabras, insultos, manoteos, griterías, una cantidad de cosas que generan obviamente una crisis en cuanto a dónde está nuestra fe. Yo quiero decirte algo, mi hermano, parte de esto lo compartí con los varones el viernes pasado. Está apareciendo en estos últimos tiempos un fenómeno, especialmente en Estados Unidos, pero usted sabe que lo que empieza a salir en Estados Unidos se riega por toda Latinoamérica, ¿sí? Y es el fenómeno de los nones. Usted puede buscar por internet y va a saber qué es los nones. Entonces, hay dos clases: los nones, que son personas que abiertamente dicen: yo no creo ni necesito creer que exista una divinidad. Entonces, en otras palabras, son ateos, ¿sí? Y se sienten felices y contentos y no hay nada de remordimiento y no tienen problema con eso. Simplemente no creo en un Dios y no necesito a un Dios ni nada. Ese es mi estilo de vida. Pero hay otra clase de nones que no tienen problema con aceptar que hay una divinidad, que hay un ser superior, y lo reconocen y son conscientes, pero le tienen una aberración, como cuando uno detesta algo, ¿sí? A la religión organizada. Odian las iglesias, odian las denominaciones cristianas, odian todo lo que tenga que ver con religión. Y entonces los argumentos que tienen y que cada vez son más fuertes es porque, ¿para qué? Miren esos pastores, miren esos cristianos. Yo vivo mejor y hasta me comporto mejor que un cristiano. Miren todos esos que roban. Miren esas iglesias cómo manipulan. Lamentablemente. Y ese es el argumento. Entonces está desarrollándose este fenómeno porque la misma iglesia, diga conmigo, nosotros estamos teniendo una incoherencia en nuestro carácter. Estamos hablando muy bonito de Dios, pero en la práctica de vida no hay concordancia. No hay concordancia entre lo que decimos y cómo actuamos. Por eso tenemos que volver a recuperar la responsabilidad de mostrar el carácter de Cristo en nuestra fe. Debemos ser como Cristo, andar como Él anduvo. Es la única manera para volver a rescatar a esa población de nones, porque es una población preciosa que hay que rescatar porque tiene el deseo de establecer una comunión con un ser superior, pero que encuentra prácticamente un obstáculo muy abierto porque está muy sensible a los malos ejemplos. Entonces necesitamos empezar a recuperar nuevamente esa verdad de que los hijos de Dios vivimos y nos movemos como Dios quiere que lo hagamos. Amén, iglesia.
Tercera lección. Los pecados ocultos nos ciegan a la realidad y nos ensordecen a las consecuencias. Esto es terrible. Cuando abrigamos esos pecados internos, secretos, entonces nos volvemos incapaces de prestar atención a los sentidos, porque estamos encantados, estamos fascinados por el pecado. Toda tentación se presenta con una atractiva mentira que tiene el poder de cegarnos a la realidad, pero aparte de eso tiene el poder de volvernos sordos a las consecuencias que el pecado produce. Esas consecuencias que acarrearemos si nos rendimos al pecado. Mire, si hay algo innegable con respecto al tema de las tentaciones, es que en el momento en que decidimos rendirnos a una tentación, o sea, pecar, porque no es pecado cuando soy tentado. ¿Cuándo peco? Cuando cedo a la tentación, ¿cierto? Todos somos tentados. El Señor Jesucristo fue tentado en todo. Pero el pecado sale a flote cuando cedemos a la tentación. Entonces, es innegable que cuando nos rendimos al pecado o nos rendimos a la tentación, ese pecado va a producir un dolor mayor que el placer momentáneo que nos ofrece. ¿Sí o no? Nosotros deberíamos tener conciencia de que cuando estemos siendo tentados para faltarle a Dios, para hacerle daño a alguien, pensáramos en eso. Pero el problema es que cuando viene la tentación, la tendencia del ser humano es a lo que dijo Shakira en su himno: nos volvemos ciegos, sordos y mudos, ¿cierto? Y no hacemos caso de nada. Eso es muy terrible. Y entonces, mis hermanos, vamos a lastimar a otras personas. Y lo más lamentable de esto es que vamos a terminar lastimando a los que más amamos. Y ese dolor que va a producir acceder a esa tentación difícilmente va a desaparecer. Y en algunos casos, escúcheme bien, nunca va a desaparecer ese dolor. Porque hay dolores que permanecen siempre. ¿Sí? Que Dios nos capacita para manejarlos, es otra cosa. Pero hay dolores que permanecen siempre. ¿Será que recordaremos esta perspectiva de lo pecaminoso del pecado, de lo dañino de los pecados ocultos? ¿Será que recordaremos eso cuando estemos siendo tentados a engañar a nuestro cónyuge? ¿Será que tendremos esa capacidad de pensar, de razonar, de dimensionar el daño que vamos a hacer, por ejemplo, cuando me siento tentado a aprovecharme de la amistad de alguien? O cuando de pronto, teniendo cierta autoridad en un lugar de trabajo, me siento tentado a abusar de mi autoridad contra un subalterno. Y muchos otros casos, mis hermanos. Este tema de los pecados ocultos es algo que nosotros tenemos que revisar muy, pero muy a diario. Y sobre todo, hermano, no solamente revisar, resolver. Es triste que uno como pastor conoce muchos casos. Y es muy decepcionante. Esos casos donde lamentablemente los secretos bien ocultos de una persona salen a la luz precisamente cuando la persona muere. La persona se fue de esta tierra y a los pocos días, a las pocas semanas empieza a salir a la luz los pecados. Y entonces son los familiares los que tienen que vivir y los que tienen que lidiar con el dolor del descubrimiento. Eso es muy triste. Entonces pensemos en eso. Un pecado oculto no es un tesoro guardado, es un problema acumulado que si no trabajamos en él y nos coge la muerte en el momento que menos pensamos, porque así va a ser, nadie se prepara para, bueno, hoy sí es mi día para irme, entonces voy a prepararme para morir. Nadie. El día que menos pensamos, entonces nos tocó irnos y dejamos sin resolver ese pecado oculto. Por eso huyamos del riesgo de enceguecernos y de ensordecernos por causa de la tentación.
Hermano, no le permitamos a la tentación llegar tan lejos con nosotros, al punto donde nos vuelva ciegos y sordos. Simplemente, hermanos, tenga claro, el pecado no trae nada bueno. Diga conmigo, el pecado no trae nada bueno. Así usted lo vea muy bonito y lo vea con curvas muy hermosas y lo vea de pronto con un sabor muy delicioso, con un aroma muy atractivo, o le prometa muchas cosas, tenga en cuenta que el pecado es pecado, ¿sí? El pecado no trae nada bueno. Efesios 4, 17 al 19 dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Es el apóstol Pablo diciéndole a los efesios: ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Cómo viven los que no conocen a Dios? Escuche esto. Y los cristianos podemos vivir así, pero Pablo está diciendo: no vivan así. Los que no conocen a Dios viven irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque cerraron su mente y endurecieron el corazón hacia Dios. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Uno podría decir: uy, sí, esa es la gente que no conoce de Dios. Lamento decirle, amado hermano, amada iglesia, hay muchísimas personas hoy día en el cuerpo de Cristo viviendo como incrédulos, viviendo así. Se lo vuelvo a repetir: viviendo irremediablemente confundido, teniendo la mente llena de oscuridad, vagando lejos de la vida que Dios está ofreciéndole todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cerró su mente y endureció su corazón hacia Dios. Y entonces el resultado es que esa persona es un desvergonzado o una desvergonzada. Perdió la vergüenza porque ahora vive es para sus placeres sensuales. Ahora lo que le importa en su vida es pasarla rico. No me importa lo que digan o lo que piensen, no me importa quién afecte en mi vida. Placeres sensuales. Entonces termina practicando cualquier clase de impureza. Esto deja un espectro muy amplio. O sea que la persona entra en un proceso amplio de degradación. Y permítame, termino hablándole de la cuarta lección que aprendemos del pecado de Acán. El pecado oculto exige una respuesta severa de disciplina. El pecado oculto exige una respuesta severa de disciplina. Por favor, si hay un atributo que la iglesia nunca debe perder de vista acerca de su Dios, es la santidad. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Es un Dios santo. Pero dice la palabra del Señor que por ser un Dios santo, Él nunca dará por inocente al caído. Perdón, al culpable. Nunca dará por inocente al culpable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él conoce realmente la condición de cada uno. Esto es una buena noticia con respecto a la justicia de Dios. Porque hoy día vemos muchos casos donde uno dice: pero mire tan mal que se porta y mire cómo le va de bien. Y hasta mire cómo habla y reniega de Dios. Y tiene lo que yo no tengo. Hace lo que yo anhelaría hacer. ¿Sí? Vive como yo quisiera algún día vivir. Qué injusticia, ¿cierto? No, tranquilo. Recuerda que Dios no dará por inocente al culpable. Hay un kairos, un tiempo de Dios para manifestarse el juicio. Ahora, Él es todo merecedor de nuestro temor reverente. La próxima vez que usted se sienta tentado a seguir atesorando como Acán debajo de su tienda o en su corazón, eso que se llama pecado oculto, piense, por favor, piense en lo que Cristo tuvo que sufrir por nosotros. Porque Dios toma muy en serio el tema del pecado. La obra de la cruz o la obra del Calvario demostró lo serio que Dios toma el pecado con respecto a la humanidad. No podremos pecar y salir ilesos. Eso es una mentira del diablo, que usted puede pecar y después empatar, ¿cierto? Haciendo algo bueno. No se cree esa mentira.
Nadie puede pecar y salir ileso, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado es sumamente pecaminoso. Vuelvo y te lo repito. Yo soy teólogo y por eso utilizo mucho este concepto, porque en teología se llama la pecaminosidad del pecado. Se está refiriendo a lo horrendo del pecado, y lo más horrendo del pecado es la consecuencia que no solamente viene sobre tu vida, sino sobre los tuyos. El salario del pecado es la muerte, y por eso requiere de un tratamiento severo en el corazón del hombre. Miren, en el Antiguo Testamento, algunas transgresiones contra la ley de Dios inculpaban con la pena capital al transgresor. Por ejemplo, el que no guardaba el Shabbat, ¿sí? Un hijo que ya abiertamente se rebeló contra sus padres y definitivamente el papá, la mamá no saben qué hacer con él, entonces lo llevan delante de los ancianos, del sacerdote, y dice: mi hijo es un rebelde, es un borracho, es una persona insubordinable. Entonces, ¿qué hace el sacerdote con los ancianos? Lo llevan afuera de la ciudad y muere lapidado, ¿sí? Con la muerte. Una mujer que fuera encontrada en el acto del adulterio, junto con el hombre morían, ambos, ¿sí? Ambos morían. Y muchas leyes donde obviamente la persona que transgredía la ley era inculpado con la pena capital. Ahora, ¿esto para qué lo hacía Dios? Para detener el cáncer del pecado. Porque Dios sí conoce el alcance que tiene el pecado sobre una línea generacional. El daño tan terrible que puede hacer. Cuando un pecado no es enjuiciado con lo único que puede quitarlo y borrarlo, que es la sangre de Cristo, y esa persona muere en ese pecado, la siguiente generación tiene que lidiar con un mayor poder del efecto de ese pecado. Y en la tercera lo mismo, si no interviene el poder de la obra de Cristo. Y si en la cuarta lo mismo, hasta la tercera y cuarta generación, el efecto pecaminoso puede avanzar a niveles muy terribles. A niveles muy terribles. Porque eso es lo que hace el pecado. Cuidémonos entonces de esos pecados ocultos. Padres, cuidémonos de los pecados que de pronto hacemos nosotros, porque tenemos hijos y vienen nietos y vienen bisnietos. No pensemos solamente en nosotros. Pidámosle a Dios que nos discipline. La disciplina de Dios puede que al principio no cause gozo, más bien tristeza, pero termina generando ¿qué? Un fruto apacible en aquellos que son ejercitados. Esto es importante. Yo he tenido que disciplinar a mis hijos, y antes de hablar con ellos les explico por qué lo tengo que hacer, y ellos obviamente no quieren ser disciplinados. No quieren ser disciplinados porque saben que va a haber algo que no les gusta o que les va a generar dolor, pero tienen que aceptar la disciplina porque los amamos, porque queremos que sean personas de bien. Lo mismo hace Dios con nosotros, iglesia. Hermanos amados, esta es una historia muy triste, la historia de Acán. Es una historia donde él deliberadamente decidió desobedecer. Él sabía lo que no tenía que hacer y sin embargo, ¿qué hizo? Desobedeció. Y lo más horrendo, involucró a su familia. Ya conocemos entonces lo que sucedió. Pero escúchame bien esto. A pesar de esta historia triste, ya con esto termino. A pesar de esta historia triste, Cristo cambió la nuestra. Amén. Porque no quiero terminar dejando un ambiente así como negativo, no, por el contrario. Cristo cambió nuestra historia al dar su vida por nuestros pecados. La respuesta severa de disciplina que merecíamos, porque somos criaturas de Dios, la llevó el Hijo de Dios. La sufrió y la padeció el Hijo de Dios. Nosotros merecíamos el castigo de Acán. Lo merecíamos.
Pero Cristo sufrió ese castigo por nosotros. Y por eso, iglesia, es que hoy más que nunca nosotros deberíamos darle valor a la confesión de los pecados. Deberíamos volver a rescatar esa facultad de confesar nuestros pecados. ¿Hace cuánto que usted no utiliza un tiempo de oración para confesar, para verbalizar de manera muy literal esos pecados, esas ofensas? Somos muy generales. Señor, te pido que perdones mis pecados. Sé que te he ofendido en el día de hoy, perdóname, Señor. Sí, pero ¿cómo ofendí a Dios? Es importante. Confesar es ponerme de acuerdo con Dios en llamar pecado algo que es pecado. Señor, hoy le dije a mi esposa esta palabra y sé que es pecado, pequé. Perdóname porque esta palabra, y la dices, es una palabra que nunca jamás debe salir de mi boca contra mi esposa. Perdóname, Señor, porque hoy sentí algo contra mi hijo. ¿Qué sintió? Expréselo. Sentí o tuve el deseo de tal cosa. Expréselo. Dígale, Señor, te lo confieso, me duele haber sentido esto. Sé que esto te ofendió, sé que esto afectó mi comunión contigo. Perdóname, Señor. Tenemos que volver a la práctica de la confesión de nuestros pecados delante de Dios. Usted no necesita ir a buscar un pastor. Pastor, me saca un tiempo para confesar mis pecados. Nosotros creemos en la confesión donde usted puede, ahora como sacerdote, ir directamente, ¿sí?, a Cristo y decirle, Señor, he pecado. Así como lo hizo el hijo pródigo, directamente fue donde su padre. Él no buscó intermediario, fue directamente a su padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Podemos ir directamente. Entonces esa respuesta severa la recibió Acán. La merecíamos nosotros, pero en nuestro caso la recibió Cristo. Por eso valoremos, hermanos, el confesar los pecados y odiemos los pecados ocultos. Como lo dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué va a pasar? Alcanzará misericordia. Yo quiero, por favor, que tengas muy presente el siguiente versículo y quiero que lo escriba, por favor, para que esta semana, ojalá si pueda, apréndaselo de memoria. Quiero que tenga muy presente este versículo para confrontar tu vida. Si hay algún pecado oculto que llevas un buen tiempo atesorando ahí en tu tienda, en tu corazón, que ni siquiera su esposa, su esposo o sus hijos lo saben. Todavía más grave es esto que el de Acán, porque por lo menos en el Acán su esposa y sus hijos lo sabían. Pero si usted tiene ese pecado ahí atesorado desde tu corazón, el consejo pastoral que te doy es, por favor, no juegues con el Dios santo de bondad y de gracia, porque Él toma el pecado muy en serio. Él toma el pecado muy en serio. Y te repito, Él no dará por inocente al culpable. Y Él conoce perfectamente nuestro corazón. Él conoce perfectamente nuestro corazón. Por eso yo no me afano por, ay, pastor, si se enteró que fulano de tal. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Cada uno debe tener cuidado de cómo edifica su vida. Ahora, en lugar de yo estar pendiente de si hizo o no hizo el otro, me toca cuidarme yo mismo, ¿sí? Más bien me voy a mirar. Y de hecho es un ejercicio que yo hago. Cada vez que de pronto me entero de un error de alguien que hizo algo, lo uso como un espejo. Bueno, ¿cómo estoy yo con respecto a ese acto? Me enfoco en el acto, no en la persona. ¿Será que yo terminaría haciendo lo mismo? ¿Será que yo terminaría también siendo tentado en eso? Y trato de empatizar, ¿para qué? Para determinar qué tanto riesgo estoy recorriendo en este transitar. Pero a veces la mayoría de los casos lo que hacemos es ponerle amarillismo, ¿cierto?, a los casos y juzgamos las personas. Que Dios nos guarde, mis hermanos, porque todos estamos
prácticamente expuestos a la tentación. Hebreos 10, 26 y 27, escriba este versículo: si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Esto es lo que yo les decía del pecado deliberado. Pecados ocultos, que son pecados no confesados, nos pueden llevar a pecados deliberados. Por eso mi consejo pastoral frente a este tema tan importante en nuestra espiritualidad es: confiesa tu pecado oculto y apártate inmediatamente de él. ¿Me siguen el consejo, mis hermanos? Confesemos nuestros pecados ocultos, vayamos delante de Dios. Si somos conscientes con esta palabra que el Señor nos habló al corazón, busquemos lo antes posible en esta semana un tiempo de intimidad y vayamos delante de Dios y ya, pongámonos de acuerdo. Señor, este es un pecado que llevo tiempo guardándolo en mi corazón. Me está haciendo daño y le está haciendo daño a mi familia y está afectando no solamente a mi familia, sino a los que están alrededor mío. Hermanos, cuando acudimos a la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces ocurrirá lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que por favor incline su cabecita y vamos a orar. Nos entregas en esta hora, Señor, una palabra fuerte pero necesaria. Nos entrega una palabra direccionadora. La entrega, Señor, no para que nos sintamos condenados y señalados, porque ese no es el propósito nunca de tu palabra, sino para que al ser confrontados con nuestro pecado, entendamos que ahora en Cristo tenemos la esperanza de optar por el bien, de hacer lo correcto. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo podemos decidir sacar de nuestro corazón todo pecado oculto, sacar de nuestro corazón todo aquello que entendemos por la palabra de Dios ofende a Dios y daña nuestra comunión con Él y por ende con nuestro prójimo. Así que en este momento quiero pedirte que la palabra que nos has entregado, estas lecciones que hemos analizado a la luz del pecado de Acán, nos lleven, Señor, a tomar decisiones diligentes. Nos lleve, Señor, a pensar y a repensar muy seriamente en qué cosas estamos guardando en nuestro corazón como tesoros, pero que en realidad no son tesoros, sino que son pecados ocultos. Acán vio eso como un tesoro, pero lo que había guardado en su tienda fue la condenación, porque había pecado. Señor, te pido que a través de la palabra de hoy nos quede clara una cosa: que salgamos de este lugar viendo ese pecado como lo que es, un pecado, y que no puede seguir siendo ocultado. Necesitamos confesarlo, sacarlo a la luz de nuestro Dios antes que Él lo saque a la luz ante los hombres. Señor, ten misericordia y ayúdanos. Ten misericordia y capacítanos para que por favor esta palabra no se quede solamente en una charla más, sino que en verdad entendamos que ahí probablemente es donde está la razón principal por la cual está pasando lo que nos está pasando. Está ocurriendo lo que nos está ocurriendo. Probablemente por la palabra de hoy es que entendemos por qué está sucediendo lo que está sucediendo, Señor. Quiero pedirte por favor que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla ese propósito precioso para el cual la envías en este momento. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.